Carlos Amable Ortiz nació en Quito el 12 de marzo de 1859 y murió el 3 de octubre de 1937. Él fue hijo de un militar llamado Segundo, un militar de alto rango en el gobierno de Gabriel García Moreno. Entonces, esta relación de su padre con el gobierno conservador marcó la creencia política de Carlos Amable Ortiz. Él empieza su aprendizaje, se destaca como pianista primero, luego en muy poco tiempo toma el violín y se destaca también, casi con una disciplina militar, yo supongo, de parte de su educación, como levantarse, estudiar. Y él desde niño ya sabía que iba a ser músico, que es otra cosa poco común, ¿no? Un niño de 11, 12 años, 13 años, deje el colegio a los 13 años y se dedique exclusivamente a estudiar música. Entonces eso permitió que a los 15 años él ya sea un pianista y violinista más o menos respetable. Pero ese como temprano destaque dentro del pequeño mundo musical del Ecuador en ese tiempo le valió que se gane una beca. Una beca que no se cumplió porque cuando él estaba en Guayaquil, presto a tomar el barco para viajar a Milán y París, que es lo que decía la beca, otorgada por García Moreno. Piénsese que en ese tiempo la música era Europa, ¿no? Nosotros ahora pensamos de forma más amplia, ¿no? Pero la excelencia era Europa. Y por eso García Moreno traía a los profesores europeos. Y un poco esa tendencia en la música académica del país se mantiene, ¿no? Pero era más marcada en esa época. Entonces, cuando Faustino Rayo de un machetazo acaba con la vida de García Moreno, acaba con la beca de mi bisabuelo. También tenía una caligrafía impresionante, que es una de las cosas que a mí más me sorprendía, como esa prolijidad al anotar las cosas. Y lo digo eso porque en las partituras casi no hay, en los originales no hay mucho tachón. Entonces parece que el uso del lenguaje musical llegó para él ser algo muy vital y muy como parte de él, ¿no? El escribir música. Tiene la gloria de ser el primer compositor vernáculo ecuatoriano. Quiere decir que retrató fielmente en su música el alma hispano-india. Fue el primer alumno fundador del Conservatorio Nacional. La primera composición que la hace a los 15 años. Entonces empieza a figurarse en él esa posibilidad, ¿no?, de ser compositor. Estudió muchísima música clásica. Llegó a componer 234 obras. En la última investigación de Pablo Guerrero se bajó de 37 a 34 porque él encontró que una obra de 3 actos Carlos Amable la había dividido como si fueran 3 opus distintos, cuando es solo uno. Pero es una obra grande, entonces son 234 obras. Y hacer de músico de salón, no de baile, de componer. Y su música, él por lo general sea una polka, un paso doble o un pasillo, es música para bailar. Y uno lo siente, ¿no?, cuando lo escucha. Ortiz fundó en 1888 la Estudiantina Ecuatoriana y entre 1888 y 1893 fue director de bandas del ejército. También trabajó de organista de la iglesia de San Marcos y la catedral. Existe El Rey Llorando, la obra más representativa de él. Pero a partir del trabajo musical que hizo Benítez y Valencia, se conocen algunas obras más. Hay que agradecerle mucho a ese dúo porque se dedicó a poner en el tapete muchas obras que sin ellos no se hubiera conocido nunca. Ellos montaron El Corazón que Sufre,
No te olvidaré, quizás sea otra obra muy conocida. Y Mis flores negras y Aún los ojos, que hay que decir que no son obras de Carlos Amable Ortiz. Ahí hay una confusión, son obras que tienen el mismo título que de obras de Carlos Amable, que sí compuso, pero que no coincide la partitura con la música. Esto pasa porque no había acceso a las obras de Carlos Amable. No se podía ir a la fotocopiadora y copiar, las copias se hacían a mano. Obtuvo el segundo lugar en el concurso musical que se realizó en Quito con motivo de la Expedición Nacional de 1892, con su pieza Estudios de un violinista. Es el único compositor ecuatoriano del que se tiene toda su obra registrada. Él recibió varias medallas, había concursos compositivos, entonces él tiene algunas medallas que fue ganando de oro, de plata por concursos, por situaciones que él las guardaba como verdaderos tesoros, ¿no?, de su quehacer musical. Gran exposición en Guayaquil de compositores ecuatorianos, Carlos Amable, primer premio, ese tipo de cosas, ¿no? Concursos compositivos en relación a tal y cual cosa. Pero este reconocimiento fue especialmente significativo porque él escribe en uno de sus libros, Reír llorando, jubilación, ¿no? Y eso significó que el Congreso, en una de sus etapas ya mayor, sin muchas posibilidades económicas, el Congreso le da una pensión y le reconoce por esta obra, Reír llorando, ¿no? Incluso en otras obras él anota cuánto ha ganado, o sea, no sé si de Quito a Lima, pero por decir tal obra, 8 sucres. No, o sea, la vendió a tal disquera, a tal situación, se la grabó y ganó tanta plata. Entonces, esas cosas son como muy emotivas, pero el reconocimiento verdadero que se necesita es que la música suene. Bueno, los libros de Carlos Amable están divididos en libros que él escribió autobiográficamente. Tiene quizás uno de los más interesantes, son 4 pequeños libros que se llaman Curiosidades de la vida de Carlos Amable Ortiz, donde te relata en uno qué músicos conoció, y está en esa información está el nombre del músico, lo que tocaba, si está casado, si sigue vivo o muerto, cuándo nació, y los calificaba. No, malo, más o menos. Hay músicos como Juan Agustín Guerrero, donde sale un pianista, más o menos. Entonces, pero parece que sí era bastante objetivo, ¿no? Y entre todos esos músicos aparece un Carlos Amable. O sea, él está dentro de la lista, de su propia lista, y está calificado. Y aparece otra característica de él, parece ser que llegó a tocar muchos instrumentos. Pero aparecen unos chistosos como mandíbula de burro, así, una cosa así, percusión menor. Pero todos esos él los tiene catalogados. Pero tocó cello, tocó violín, tocó viola, tocó piano, tocó órgano, tocó guitarra, tocó trompeta, tocó clarinete. Entonces tenía un conocimiento bastante amplio de los instrumentos musicales.